Buenas tardes a todos que esperamos nos sintonizan y que están al pendiente de estas transmisiones. Gracias a todos los que nos han estado apoyando desde que supieron el inicio de este proyecto. Y pues el día de hoy damos inicio a este proyecto, a este podcast llamado Praxis. Estamos aquí con Elton Robles, un gran amigo y también creo que un hijo de Dios que vamos a estar a lo largo de estos podcasts. Vamos a estar conociéndonos más y sobre todo conociendo acerca de la palabra de Dios. Les damos la bienvenida y ojalá puedan compartir en sus redes sociales, puedan estarnos siguiendo. El motivo y el propósito de este podcast es más que nada abordar algunos asuntos culturales alrededor de nosotros, y el punto es darles un sentido bíblico, un punto de vista, verlos desde un punto de vista bíblico. Así es de que esperamos que puedan escucharnos y sobre todo que lo tomen de la mejor manera. La idea de esto es ayudarnos a crecer, a madurar. Sabemos que hay mucha gente que cree en Dios y no venimos a hablarles de religión, simplemente el propósito es darles un punto de vista bíblico. Así es, un punto de vista bíblico y la razón el propósito de esto, como lo menciona aquí el buen amigo Elton, es poder comunicar también, hacer o darle sentido a lo que es el tema del podcast, que es Praxis, que es hablar acerca de la practicidad de la vida cristiana. Pero abarcaría, por supuesto, que bastantes temas. Por ejemplo, para tener una vida práctica en la vida cristiana, pues entonces tengo que estar involucrado en la vida cristiana, en el conocimiento de la palabra de Dios, en lo que es las escrituras, el evangelio, el propósito de Dios para mi vida. Y yo creo que es lo que vamos a estar abordando en estos mensajes. La verdad, damos gracias a Dios y también a las expectativas de gente que ha estado esperando el momento de poder compartir esto. Lo haremos de la manera más práctica posible, tratando de brindar un sentido pues sencillo para poder entender y pueda ser de edificación, de bendición y de aprendizaje para todos los que nos van a estar sintonizando, ¿no? Sí, fíjate, Noé, que hablar de la fe y llevarla a la práctica son una de las situaciones más complicadas, yo creo. Ponía el ejemplo de hace un momento acerca de, por ejemplo, tú compras el empaque de cualquier producto y con solo el nombre de ese producto tú te das cuenta del contenido, o lo compras o lo buscas porque conoces su contenido. Entonces muchos podemos llamarnos cristianos porque creemos en Cristo, creemos en Dios, y al llamarnos cristianos nos ponemos un título nosotros mismos, o delante de la gente o delante de quien nos presentamos como tal. Y bueno, esto creo que es parte de lo que, más que nuestras palabras, deberíamos de reflejarlo en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Sí. No es una manera de verlo religiosamente, sino es simplemente lo que yo creo. Trato de llevarlo a la práctica, vaya, no solo es una vida moral, vaya, me porto bien y hasta ahí trato de ser una buena persona, sino creo que va un poco más allá. El hablar de fe, el hablar de creer en Dios, el hablar de Cristo. Creo que algo que, referente al tema de este podcast, la praxis, creo que vivir la vida cristiano, la vida de fe, nos puede llevar mucho a lo que Jesús vino a hablar en el Sermón del Monte. Creo que ahí Jesús en el Sermón del Monte nos habla de cómo el creyente o aquellos que creemos en Él, en Cristo, debemos de comportarnos en cierta manera, o debemos de reflejar, sí, que es como en automático, pues. Debería de ser en automático. Tú dices creer en Cristo, conoces a Cristo, y entonces en automático deberíamos de reflejar el parecernos a Jesús. Sí, de hecho, tiene bastante relación, ahorita lo que mencionas,
Por supuesto que concuerdo perfectamente contigo, porque lo que hablas lo hablas desde el punto de vista bíblico. Aunque también, por otro lado, fíjate que lo que es la practicidad de la vida cristiana, o sea, es un resultado de la convicción que tú tienes en tu entendimiento. Por ejemplo, nosotros estamos hoy en una cultura muy probablemente machista, nacionalista o muy tradicional. De hecho, si nosotros abordamos un poquito lo que es la cultura, podremos darnos cuenta que nuestro comportamiento está basado más por la influencia de nuestra cultura que existe a nuestro alrededor. Por ejemplo, mira, hace días estaba ahí compartiendo con algunos compañeros sobre, no sé si algún día tú te has cuestionado, porque son cuestionamientos que creo que deberíamos de hacernos todos los que de cierta manera hemos venido a este mundo y cuestionamos un poco la existencia o el porqué de las cosas, pero ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué o sea, tus posturas ideológicas, tus posturas de fe, de creencia, te darás cuenta de que están influenciadas por la cultura? O sea, la cultura es un conjunto de tradiciones, de costumbres, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a analizar, vamos a caer a la razón de que nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar son un producto de un sistema. Son productos de la cultura. No sé cuántas veces hayas escuchado tú, varón, esta frase de que yo creo lo que creo porque eso me enseñaron mis padres. Claro, claro. ¿Sí o no? Y es bien común. O sea, y es un argumento, entre comillas, que la gente toma como, o es una expresión que se toma como argumento, pero que no tiene un sustento. O sea, estamos siguiendo una corriente. Somos producto de una cultura. Sin embargo, la palabra de Dios viene a derribar cualquier cultura, cualquier ideología. Incluso la Escritura nos dice en 2 Corintios capítulo 10 que el conocimiento de la palabra, o sea, las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento, argumento, todo altivez que se levante contra el conocimiento de la Escritura, cautivo a Cristo. O sea, ya nada más te hago la pregunta, varón, y a todos los que nos están sintonizando, a todos los que nos van a seguir a través de este podcast, nada más te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado o qué creyeras si tú hubieses nacido en Japón? Creyera más a lo mejor en las costumbres que ellos tienen, sobre todo pues en cosas de ciencia, no sé, en Buda, en las cosas de sus ancestros. Ellos a lo mejor tienen creencias referente a que sus ancestros pues ejercen cierto poder en espiritual en sus vidas. O si hubieras nacido en Cuba o en Haití, muy probablemente lo que tú practicarías o tu fe estaría relacionada más a la santería o a la brujería o ese tipo de cosas. Bueno, aquí el punto es que es una invitación a desafiarnos en lo que concierne a nuestra manera de pensar. Sí. O sea, ¿por qué creo lo que creo si la palabra de Dios incluso ¿cómo se puede decir la palabra? Nos exhorta a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Entonces, es ahí donde entonces entra la razón o el motivo de la praxis. La práctica de la vida cristiana viene como un resultado del conocimiento que yo tengo acerca del Creador, acerca de las Escrituras, que es lo que ahorita estabas abordando. Y por supuesto que tiene relación mi manera de pensar con lo que es mi vida cristiana. No es que a mí me prohíban ser ciertas actividades, sino que yo ahora entiendo que existe un Dios que ha creado el cielo y la tierra y que en su palabra demanda el estándar de moralidad acerca de sus hijos, ¿no? Sí.
Fíjate que, por ejemplo, México, donde estamos nosotros, es un país con mucha cultura y sobre todo en todo Occidente, en toda América, somos muy culturales. Creo que es más cultural el asunto en el Occidente que en el lado europeo. Y bueno, el asunto de esto, mencionabas tú, por ejemplo, hablando de países que están más en el centro, y cómo nosotros de repente decimos creer una cosa, pero queremos culturalizar eso que creemos. Exacto. Entonces la gente o las personas dicen, ok, yo tengo, no sé, una religión, o yo tengo fe en esto, creo en esto, pero de todos modos es nuestra fe o nuestra religión la vivimos el día que a lo mejor nos reunimos al lugar donde vamos, pero saliendo fuera vivimos rodeados de esa cultura, hacemos lo que la cultura nos está invitando a hacer. Y bueno, en México hay muchas cosas culturales que finalmente tienden a dominar hasta nuestra conciencia. Sí. Entonces es muy importante eso que dices tú acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Y bueno, creo que una de las cosas que sí debemos de aclarar en este podcast es que los sustentos que usamos es en base a la Biblia. A lo mejor hay quien no cree en la Biblia o quien dude de las posturas. Hay quien cree más en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. Y bueno, no es que estemos en contra de nada, simplemente estamos nosotros tratando de darle claridad y de darle, hablar con la verdad bíblica, vaya, ¿verdad? A lo mejor hay quien dice, yo no creo en la Biblia y bueno, si ustedes así lo creen es válido, pero créanme que lo que hace la palabra de Dios es finalmente dar ese entendimiento, es transformar. No sé cómo lo has vivido tú en tu vida como creyente, Noé. Hablando de esa transformación, hay quien cree que sucede de la noche a la mañana o que es simplemente me cambié de religión o hablando de estos asuntos. Pero tú, ¿cómo lo has vivido? Esta vida, vaya, ahora en leyendo la palabra de Dios y en cuestiones pues de los frutos que has visto en tu vida. Sí, pues yo creo que la palabra de Dios es viva, es eficaz y como dice en Hebreos, es como una espada, ¿no? Es como una espada de dos filos que puede penetrar el alma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros venimos a las Escrituras desde una forma humilde, desde una forma en fe, creyendo que es la palabra de Dios inspirada, porque segunda de Timoteo capítulo 3 lo afirma, dice, toda escritura es inspirada por Dios y esta escritura es útil para enseñar, es útil para corregir, útil para redarguir e instruir a justicia, a fin de que todo hombre sea maduro. O sea, entonces quiere decir que la palabra de Dios nos lleva a la madurez. Ahora, ¿cómo me ha ayudado a mí la lectura de la palabra de Dios en mi vida? Y creo que me ha ayudado bastante en un sentido práctico, pero también creo que es lo más importante, me ha permitido contemplar la gloria de Cristo como mi Salvador, ¿no? Porque al final de cuentas es el propósito de la Escritura y como resultado del entendimiento, la fe y confianza en Jesús, pues entonces hay ahora una practicidad en la vida que se refleja. Pero Romanos 12, 1 y 2 nos dice, Pablo hablándole a los romanos, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Y ahorita, o sea, en base a estos versículos voy a contestar más a fondo la pregunta que me haces, porque luego dice, y no se adapten a este mundo. Hay otras versiones que nos dice acerca del sistema, no te conformes a este sistema o no te conformes a este siglo, hablando acerca del entorno cultural que pueda existir, sino transfórmense
por medio de la renovación de su mente o de su entendimiento, como lo dice la Reina Valera, Sí. para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, a medida de que nosotros en humildad venemos a las Escrituras, leemos la palabra de Dios, nuestro entendimiento es renovado. De hecho, la palabra que se utiliza como transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, esa palabra transformado en su connotación original es metamorfos, o sea, nos habla de un proceso que va de una transformación de nuestro ser, o sea, de una renovación, de cambio de hábitos, por supuesto. Antes hacíamos cosas peores, hoy no tan peores, o sea que al final de cuentas el conocimiento de la palabra de Dios nos enseña a madurar, nos enseña a avanzar, somos transformados por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces, yo he escuchado en ocasiones comentarios, ¿verdad?, sobre que la palabra de Dios y el creer en el Señor y creer en Dios, en creer en Cristo es como para personas ignorantes. Pero no, de ninguna manera. Es más, la palabra de Dios, el entendimiento de la Escritura va directamente a nuestro entendimiento. Entonces es en base al entendimiento que podemos ser personas diferentes. Mi vida cristiana la he abordado de esa manera. La palabra de Dios está influenciando cada día mi vida y trato de ocupar un tiempo en el día para la lectura de la palabra, pero yo creo que para mí ha sido extraordinario poder haber entendido que Dios me permitió tener su palabra al alcance de mis manos y me ha ayudado bastante. No, y cuántas personas no quisieran. Hay países en el mundo donde está prohibido leer la palabra de Dios. Sí. Por ejemplo, en China tienen que memorizar la palabra de Dios para así compartirla, ¿verdad? No tienen el acceso a una Biblia. En Corea del Norte también, de hecho, son encarcelados, algunos hasta asesinados por simplemente tener una Biblia en casa y leerla. Y bueno, estamos hablando de los contextos culturales y la verdad que sí afecta, o más bien, más que afectar, tiene mucha influencia la cultura en la que vivimos. Cada quien es diferente. Y creo que eso también ha sido parte de que la fe tenga tantas, bueno, más bien no, la fe cristiana, que tenga tantas denominaciones, pues el hecho de que mucha gente se tiendan como a etiquetar, vaya, aún en el mismo cristianismo, ¿no? Y la verdad que eso, ¿por qué se da? Bueno, pues por las culturas que hay en cada lugar, y entonces deciden ellos vivir de una manera diferente el evangelio. Y pues no hay, creo que la palabra de Dios es muy clara. No hay cuestión de yo tomo la palabra de Dios a como yo creo que me edifica. Hay mucha gente que dice yo conozco la Biblia, la he leído, pero finalmente tú ves que a lo mejor sus vidas siguen siendo igual. Simplemente es un libro que leyeron, pero no hay entendimiento en sus vidas. De hecho, decías que la palabra de Dios transforma, y hasta en las estadísticas la ciencia ha destacado. Las universidades más importantes en Estados Unidos han hecho estudios referente a lo que causa o lo que provoca leer la palabra de Dios. Y bueno, hay estudios que dicen que en realidad tu mente es transformada. Algo sucede cuando tú lees la Biblia constantemente, creas un hábito, algo sucede en ti. A lo mejor no podemos decir que a lo mejor se generó fe. No podemos decir que realmente ha habido un cambio en tu vida. Pero simplemente tu mente empieza a cambiar, tu forma de pensar. Y bueno, creemos que a partir de ahí empiezas a generar ciertos cambios de hábitos. Lo mencionabas hace un momento. Y pues lamentablemente hoy la fe cristiana se ha tomado, yo lo siento, como muy en poco. Creo que sobre todo pues este
como el temor ante la sociedad de decir que soy creyente, el temor ante la sociedad de decir soy cristiano, porque la gente luego te identifica o te ubica en el que ¿qué te prohíben hacer? Ah, sí. ¿Verdad? Siempre es que ahí no te dejan hacer esto o no te dejan hacer esto otro. Y lamentablemente hay muchas personas que así lo toman. Es porque es que al lugar donde yo asisto me prohíben o no me dejan hacer esto. Y eso es lo que cuentan. Entonces la gente es lo que tiene y por eso tratan te comentan o opinan de tu vida cristiana de esa manera. ¿Y qué es lo que tú nos estás invitando a hacer? Es a leer. Y lo que dice Romanos 12 es que realmente eso transforma tu vida. La palabra de Dios transforma tu vida. Dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo y la clase de sacrificio que a Él le agrada. Entonces, finalmente, eso creo que es el punto clave, Noé, en que queremos hacer siempre lo que a nosotros nos agrada, no lo que le agrada a Dios. Exacto. Y ahí es donde sucede ese choque cultural, ese choque entre nuestra mente y nuestro corazón, que nuestro corazón a lo mejor quiere hacer otra cosa y nuestra mente al leer la palabra de Dios nos dice lo contrario a lo que nuestro cuerpo quiere hacer. Sí. Entonces, creo que es una parte medular en la fe, el darte cuenta de que ya no es vivir conforme a lo que tú deseas. Y eso es lo que a mucha gente le duele. Por eso se quejan y opinan sobre tu vida. Si es que finalmente ahí te manipulan, te lavan el cerebro. Te prohíben hacer ciertas cosas. O a lo mejor hay otros rumores que pueden darse como, es que tú estás ahí porque te pagan, así como que sí. Claro. ¿Verdad? Sí, pero yo creo que siempre la invitación es para todos a leer las Escrituras. La verdad que lo que mencionas ahorita es como lo acabas precisamente de decir, ¿no? Es clave. O sea, en ocasiones queremos siempre nosotros hacer lo que nosotros queremos y no lo que la palabra de Dios dice. Y a veces por eso existe ese rechazo, pero no es que nadie prohíba nada, sino que a través del entendimiento de la palabra, pues comienzas a adquirir discernimiento en tu vida y a través de ese discernimiento, pues comienzas a vivir de una manera diferente. Tratas de vivir una vida agradable a Dios, ¿no? Y es que fíjate que el ser humano aprendemos imitando. Desde recién pequeños, pues vamos creciendo y aprendemos imitando. Entonces, tendemos a arrastrar ciertas imitaciones a lo mejor de nuestros padres. Ciertas conductas, así es, de nuestros padres. Y bueno, los culpamos hasta ellos. Es que si tú fuiste así, yo también. Pero es lo que a lo mejor hemos visto. Ahora, en el versículo 2 de lo que leíste dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Fíjate ahí, qué interesante y aparte es muy claro. Dejen, al principio en el 1 decía, no hagan lo que a ustedes les agrada, hagan lo que le agrada a Él. Sí. Y ahora dice, déjense transformar. Entonces, ahí es donde sucede ese rechazo, vaya. Porque te comentaba que es el primer problema siempre es con el yo. Sí. Con el yo estoy en primer lugar, yo me veo a mí y hay muchas repercusiones que tiene el poner el yo por delante. Y entonces, si siempre estás tú al frente, no sucede esa transformación. Porque claro que vas a rechazar todo aquello que no te da placer. Sí. Y bueno, dice, dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo Dios te puede cambiar tu manera de pensar? Bueno, por medio de la palabra de Dios, la renovación de tu entendimiento es lo que el mismo texto nos lo menciona. O sea, cambiar mi manera de pensar viene siendo por medio de la Escritura. Por eso, si mi mente, si mi manera de vivir está influenciada por la cultura, por la tradición, por lo que precisamente decías, por lo que me enseñó fulano o sutano, entonces yo voy creando en mi mente
un concepto de la vida y incluso ese mismo concepto de vida es mi propia escala de valores que definen la deidad o definen mi concepto de Dios en base a lo que yo he vivido o en base a la cultura, pero no en base a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, si venimos a la palabra, nuestro entendimiento es renovado y nuestra manera de pensar, por supuesto, que cambia. O sea, es un resultado todo de la influencia de la palabra de Dios en mi mente, ¿no? Sí, sí, fíjate que es bien interesante eso. Si yo quiero ser transformado por Dios, bueno, no voy a oír la palabra de Dios en un sueño, no voy a oír la palabra de Dios a través de otra gente. No, la palabra de Dios es esto, la Biblia. Y esta es su voluntad. Entonces, si yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable, bueno, voy a ir a Él. Sí. Voy a acudir a Él para que Él me hable a través de su palabra. Eso es lo que finalmente va a transformar mi vida. Para que yo pueda dejar de ceder a mi voluntad y entonces tratar de hacer la voluntad de Dios. Termina aquí el versículo 2, donde dice, entonces, cuando tú dejes que te dejas transformar por Dios, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, sí, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios es tan grande en su misericordia que todavía dice, ustedes aprenderán cuál será mi voluntad para ustedes. Dios ni siquiera está pensando en él, sino que Dios está pensando en cuál es su voluntad para ti. Finalmente somos creación. Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, ¿verdad? Ahora, sabemos que nosotros, haciendo la voluntad de Dios, y esto debe de ser un producto o un fruto de la fe que nosotros tenemos en Él, sabemos que esto es lo que a Él le agrada, porque eso es lo que dice, la cual es buena, agradable y perfecta. Termina diciendo, así es de que cuando tú crees en Él y hay un resultado de esa fe, caminas en la voluntad de Dios, bueno, eso es lo que le agrada a Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces, Él recibe gloria, Él puede ser adorado, Él finalmente sabe que todo el honor lo tiene Él. Y creo que es una parte interesante que debemos de entender, sí, cada día. No sé cómo ves tú, Noé, respecto a, hablábamos de los asuntos culturales. ¿Cómo te ha tocado vivirlo, no sé, con personas cercanas a ti? ¿Cómo ves el hecho de que la gente de repente les hablas de Jesús, les hablas de Dios, y cómo ves tú ese rechazo hacia Dios? Digo, no sé si lo puedas notar en diferentes contextos, en diferentes personas, cómo la gente, o sea, rechaza a Jesús. ¿Cómo te ha tocado vivirlo, esa manera, esa parte, pues, cuando hablas de Jesús? Bueno, pues yo pienso y en base a lo que he experimentado, es como el pan de cada día, creo, así por así mencionarlo. De hecho, si vemos un poco lo que es el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, la predicación de la palabra de Dios, desde que se inicia el mover del evangelio, el testificar acerca de Cristo, de su muerte y de su resurrección, hubo desde tiempos antiguos rechazo hacia el evangelio, sí, rechazo a la palabra de Dios. Entonces, es muy común. Podemos nosotros compartir la palabra del Señor, el evangelio de Cristo, y en ocasiones saltan esas ideas culturales, ¿no? Yo, por ejemplo, es muy común compartir mi fe con personas que me conocen, y es muy dado que a medida que la gente sabe que uno profesa la vida cristiana o la fe, es bien común que te hagan preguntas, ¿no? Acerca del cristianismo, de la Biblia, y al contestar o al invitar o testificar acerca de Jesús, salen ese tipo de obstáculos, ¿no? En la gente, pero te das cuenta que esos obstáculos
en muchas ocasiones no tienen un sustento más que lo que es la influencia cultural. Es que a mí me enseñaron de esta manera y pienso morir de esta forma, ¿no? Es que yo soy leal a las tradiciones de mis abuelos porque mi bisabuelo le enseñó esto a mi abuelo a mi padre y mi padre me lo transmitió a mí, y que a veces ni siquiera hubo un tiempo de estudio de la escritura, sino que ha sido meramente algo cultural, ¿no? Costumbres. Pero digo, no sé si tú tengas una opinión diferente o una experiencia diferente al el hecho de predicar acerca de Jesús o de compartir acerca de la fe, pero en su mayoría sí es como trabas, ¿no? De decir rechazo, sí. Por decirlo así en términos más abiertos, es rechazo a la palabra. Y es que las personas siempre, a mí se me hace de verdad increíble cómo a veces defendemos cosas de las cuales no tenemos certeza. Simplemente el defender una costumbre, el defender una tradición, es sin tener el sustento, como dices tú, sin darme a la tarea de ver el por qué. Simplemente, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿por qué haces, no sé, cierta cosa? Ellos, es que eso me enseñaron mis padres. Es que eso hacía mi mamá, eso hacía mi papá, mis abuelos. Oye, pero ¿por qué lo haces? ¿Entiendes el por qué? Entonces de repente se bloquean y no entienden por qué. O sea, su respuesta, y creo que eso es parte de lo que hace pues la palabra de Dios, hacerte razonar. Es que se me hace una palabra clave en este versículo que compartíamos. Un culto razonable, es decir, racional, te hace pensar, no es algo que tú, porque sigues a ciertas personas. No se trata de eso. A veces la gente, cuando simplemente hablan de religión, la gente tiene esa idea. Ok, te van a hipnotizar, estos quieren cambiarte el cerebro, lavarte el cerebro. Así, ¿no? Es. Cuando ese no es el fin. No. O sea, porque sino que tú lees la palabra y es en base a eso. Es en base a eso. No es que sigas algo hueco, sin sustento, ¿no? Entonces, creo que la invitación para todos los que nos escuchan es eso. En lo que tú creas, queremos invitarte a que tú razones en el por qué crees eso. Que tu respuesta no sea, es que a mí eso me enseñaron, eso hacía fulano de tal, que esa no sea tu respuesta, medita. No, y fíjate, disculpa que te interrumpa, pero precisamente ahorita se me viene es como una enseñanza, una historia que escuché en base a lo que estamos nosotros ahorita abordando. Estaba una joven preparando un pescado. No sé si la has escuchado, pero esta joven estaba preparando un pescado y ella lo parte en tres pedazos, en tres piezas, ¿no? Y lo comienza a guisar. Y luego le dice la hija de esta joven: mamá, pero ¿por qué cortas el pescado en tres pedazos? Dice: no sé, es que así me enseñó tu abuelita. Bueno, entonces la pequeña va con la abuelita a preguntarle. Dice: abuelita, ¿por qué usted enseñó a mi mamá a cocinar el pescado y tiene que partirlo en tres pedazos? Lo que pasa es que así me enseñó mi mamá. Entonces, va nuevamente la niña con la bisabuela y le pregunta: oiga, abuelita o bisabuela, ¿por qué usted enseñó a mi abuelita a cocinar el pescado? Dice: no, lo que pasa es que cuando en mis tiempos, yo nada más tenía una cazuela pequeñita, dice, y como no cabía entero, lo tenía que mochar en tres pedazos. Entonces, ¿cómo ciertas costumbres se van heredando, como mencionas, sin tener el razonamiento a lo mejor, o ponernos a pensar por qué? Y lamentablemente, la forma de pensar que estamos nosotros, o la fe que a veces profesamos o decimos que profesamos, pues no es más que producto de una costumbre, ¿no? Que es lo que estábamos abordando. Pero ahorita se me venía a la mente esa
esa historia. Así es. Entonces, cuando conoces a lo mejor el porqué de las cosas, o en este caso la verdad, por ejemplo, el ejemplo de la niña, a lo mejor ella pudo darse cuenta, bueno, el pescado puede partirse en más pedazos. O en menos. O puede estar entero. Si mi cazuela está más grande, pues entonces lo frío completo, ¿no? ¿Por qué hacer eso? Y mira que es un ejemplo muy, muy real, pues, acerca de cómo se vive la fe. Esto es en cuestión de la fe, recordemos. Y por eso les hacía yo la invitación a todos aquellos que nos escuchan a eso, a que reflexionen. Nuestra intención, créanmelo, no es cambiarles la religión o en las cosas que creen, no, al contrario, sino de que haya certeza de verdad, haya convicción en su corazón, en su mente, y que eso que creen tenga un sustento, vaya, en un sustento de otras personas, sino que haya algo real que lo sustente. Nosotros les hablamos en lo que creemos, y ese es nuestro sustento para nosotros, es lo que ha venido a cambiar nuestra mente, a transformar nuestro corazón. Y bueno, finalmente es lo que ha hecho que haya ese cambio en conductas también, ¿verdad? Entonces, de verdad les invitamos a reflexionar sobre su fe, sobre qué es lo que de verdad creen. Si de verdad creen en Dios, créanme que donde sea que ustedes estén asistiendo, donde sea que ustedes vayan, bueno, tiene que haber un sustento basado en ese Dios que ustedes creen. Y creo que en la mayoría de los casos, aquellos que creen en Dios, bueno, tienen una Biblia. Tienen una Biblia, así es de que más que dejarse influenciar por las personas, la mejor influencia que pueden tener es de parte de Dios. Así es. ¿Cómo ves tú ese asunto? Sí, no, eso es. Y bueno, todo esto es parte. Quisimos tomar este primer podcast como, ¿qué se puede decir? Una introducción a lo que estaríamos hablando. Yo creo que a lo largo de estos podcasts vamos a estar abordando temas específicamente, o sea, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Hoy quisimos relacionar esta charla a lo que es la praxis, la practicidad de la vida cristiana, a que sea como un desafío para los que hoy nos están viendo, de cuestionarnos si lo que creo es producto de la cultura o si tengo algún fundamento claro y razonable para poder seguir las creencias, ¿no? Entonces, esperamos, de veras, como lo menciona Elton, de todo corazón y con toda nuestra buena voluntad y humildad, por supuesto, sin considerarnos, de hecho hasta la Biblia dice, ¿no? Cada uno de nosotros considere a los demás como superiores a él mismo. Eso dice aquí en Romanos 12, de hecho ahí adelantito. Entonces, pues hacerlo de esa manera, ¿no? Y también, bueno, vamos a estar enseguida hablando acerca de foros de preguntas y respuestas. Sí, también. Para todos los que nos estén sintonizando. Yo sé que aquí hay personas que van a estar interactuando con nosotros también. Vamos a estar haciendo algunos episodios con otras personas. Sí, claro. O sea, la idea es aprovechar este medio que son las redes sociales, que son el Facebook o el YouTube. Más adelante vamos a abrir una plataforma en YouTube. Poder tratar de edificar. Hay mucho contenido ahorita de otro tipo de temas, pero la idea principal es compartir acerca de la palabra de Dios. Sí, que a la vez que hay algo que pueda, pues, abonar a que sea, dice Noé, de edificación, que no sea algo simplemente información, simplemente con el afán de ganar seguidores, con el afán de hacer tonterías, vaya, para que les cause risa. No, ese no es el propósito. De hecho, el propósito es realmente que podamos pues abonar algo, edificarles en algo, y de verdad que no hay otro propósito. Así que pues les invitamos, igual como decía Noé, pues pueden escribir preguntas y podemos darle respuestas durante la transmisión de los programas, y ahí ustedes podrán evaluar también, ¿verdad?, las respuestas. Ojalá pudieran incluso tener a lo mejor una Biblia a la mano y ahí mismo ustedes evaluar, vaya, lo que se comenta aquí,
Pero sí, de verdad, los invitamos y ojalá puedan compartirlo en sus redes sociales y seguirlos invitando, Seguir la página, ¿no? Sí. Hemos creado una página En Facebook. En Facebook que, por cierto, está aquí a nuestras espaldas en la pantalla, está aquí en la gorra, que se llama Praxis. Praxis, así es. ¿Verdad? Praxis y Fe en Obra. Fe en Obra. Entonces, les invitamos a que le den like a la página para que sigan las transmisiones. Vamos a estar poniendo por ahí contenido, información y pues todo relacionado a la fe, a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé si tuvieras otra cosa que agregar aquí al podcast, nuestro primer podcast. Entonces, le damos gracias a Dios y a todos los que nos van a estar acompañando en esta transmisión. Esperamos que sea de edificación, ¿no? Así es, y pues les esperamos. Vamos a estar publicando ahí en la página de Praxis los horarios en los cuales vamos a estar transmitiendo también en vivo algunas ocasiones. Así es de que les invitamos por ahí para que estén al pendiente y nos sigan. Así es. Bueno, pues un gusto y que el Señor les siga bendiciendo. Hasta luego.